vamos a ir al Evangelio de Jesús según Lucas. Evangelio de Jesús según Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron, iglesia? Le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Tome su lugar, amada iglesia. Señor bendiga su palabra en esta mañana. El tema de este mensaje es respondiendo al llamado de Jesús. Respondiendo al llamado de Jesús. Un día llegó un siervo a un manantial, desesperado por la sed. Y después de beber, este siervo vio su reflejo en el agua. Al contemplar sus cuernos, se sintió orgulloso de ellos. Amén. Al ver esos cuernos grandes, esos cuernos hermosos, este siervo se sintió orgulloso de ellos. Pero quedó descontento por sus piernas, porque eran débiles y delgadas. Pensando eso estaba, cuando de pronto apareció un león que comenzó a perseguirlo. Entonces el siervo comenzó a correr por salvar su vida. Y en esa corrida le ganó una gran distancia al león. El león no lo alcanzaba y el siervo corría y el león no lo alcanzaba, porque la fuerza de los siervos está en sus piernas. Mientras el campo fue plano, el siervo guardó la distancia que lo salvaba del león. Pero al entrar al bosque, sus cuernos, esos cuernos hermosos, esos cuernos grandes, se engancharon en las ramas y quedó trabado. Y entonces fue presa fácil para el león. Quedó atrapado y le cayó el león. A punto de ser mordido, a punto de morir, el siervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis pies, que yo pensaba que me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos
en los que ponía toda mi confianza son los que ahora me condenan a la muerte. Amén. Mis pies, amén, que yo pensaba que me traicionaban, esos son los que ahora me salvan. Pero los cuernos en los que yo ponía mi confianza son los que ahora me condenan a la muerte. Aplicando esto, iglesia, a nuestra vida espiritual, a veces nos pasa lo mismo que el siervo. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Confiamos muchas veces en nuestras capacidades. Confiamos muchas veces en nuestras posesiones. Y quiero decirle que por eso nos va mal en la vida, como a este siervo. Nos va mal en la vida porque confiamos muchas veces en nosotros mismos, en lo que yo puedo, en lo que yo tengo, en lo que yo sé, en esto y lo otro. O confiamos tal vez en nuestras capacidades, hermanos, o nuestras posesiones. Pero repito, eso es lo que hace nada mal, es muchas veces causar mal en nosotros. Por eso, amada iglesia, mi consejo esta mañana para cada uno de ustedes es: solamente en quien podemos confiar totalmente es en nuestro Señor Jesús. En quien podemos poner toda nuestra confianza solamente es en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar la victoria en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Nunca serán nuestras capacidades, nunca serán nuestras posesiones, nunca será lo que sabemos o podemos. No, solamente es nuestro Señor Jesús en quien podemos confiar. Muchas veces las dificultades que pasamos en la vida pueden producir en nosotros desánimo, y nuestras palabras muchas veces expresan la condición del corazón. Y esto lo encontramos acá en el versículo 4 que acabamos de leer. Leámoslo nuevamente. Lucas 5:4. Dice: cuando terminó de hablar, o sea, habló Jesús, cuando terminó de hablar Jesús, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, nada hemos agarrado. Nos hemos desvelado toda la noche, hemos trabajado toda la noche, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, pero no hemos pescado nada. Pedro, o Simón en este caso, había crecido a orillas de este lago de Genesaret, llamado también el mar de Galilea. Pedro aprendió el oficio de pescador, y por cierto era un buen pescador. Conocía muy bien ese lago, conocía el tiempo de la pesca. Pero notemos acá lo que la Escritura nos dice, amada iglesia, y es que estaban pescando de noche. Y usted se preguntará: ¿y por qué de noche? Porque de noche los peces se acercan a la superficie, y es cuando puede haber una mejor pesca. Yo creo que los que han pescado aquí o conocen de esto saben que en la noche es mejor para pescar. De hecho, los pescadores en la noche que entran al mar, en los ríos, hermanos, en los en todo lugar de pesca, es en la noche, porque en la noche, repito, los peces se acercan a la superficie y entonces es más fácil pescar, y es cuando puede haber una buena pesca. Pero dice la Escritura acá, amada iglesia, que esa noche no habían pescado ni un chimbolo. No habían agarrado nada, amada iglesia. Amén. Y había llegado la mañana y no tenían nada, no habían pescado nada.
Estos hombres de seguro, amada iglesia, estaban desvelados, estaban cansados, estaban con hambre a lo mejor. Oiga bien, iglesia. Pero Jesús viene y les dice: bogamar adentro. O sea, en otras palabras, entra otra vez, métete otra vez. Y no solo eso, echen las redes. Amén. Echen las redes. Amada iglesia, creo que Pedro pudo haber pensado muchas cosas. ¿Ven? Pongámonos en la mente de Pedro esta mañana. Cansado, desvelado, con hambre, ¿ven? Sin nada. Y escuchar la voz de Jesús que le dice: hey, muévete otra vez, boga mar adentro. Y es más, vuelve a tirar la red. Repito, Pedro pensó muchas cosas, de seguro. Una de ellas haber sido: hey, Jesús es carpintero, este hombre es carpintero, yo soy el pescador. Él no sabe nada de pesca, él sabe de madera, él sabe de tornillos, él sabe de martillo, pero de pesca no sabe nada. Ese era un pensamiento de Pedro. Segundo, yo sé a qué horas es la pesca. Yo sé que en la noche es mejor, ya estamos de día y él me dice que me meta otra vez. Pedro a lo mejor quizás pensó también: estamos cansados para intentarlo de nuevo. Amén. Lo que queremos es comer, lo que queremos es ir a descansar. Y Jesús nos dice que entremos otra vez. Amada iglesia, Pedro está pasando un tiempo duro. Pedro está pasando un tiempo difícil, porque ha sido un tiempo de trabajo difícil, sin resultados, y está cansado. No lleva nada de comer para su familia. Oye, iglesia, pero esa mañana Jesús llega justo al lugar donde están las barcas, donde estaban los pescadores lavando las redes, y entra a la barca de Pedro. Entra a la barca de Simón específicamente. Y yo creo, amada iglesia, que esto no era una coincidencia que él subiera a esa barca, porque había muchas barcas, podía subir a cualquier otra barca. Pero ¿por qué sube a la barca de Pedro? ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús sabía el propósito de esa visita a Pedro. Amén. Jesús siempre sabe lo que hace. Todo lo que hace Jesús es con un propósito, amada iglesia. Entonces Jesús sube específicamente a la barca de Pedro, porque Jesús sabía, hermanos amados, repito, el propósito de esa visita a Pedro. Y desde allí dice la palabra que Jesús enseñaba a la multitud. Desde la barca de Pedro Jesús alzaba la voz y el pueblo le escuchaba, el pueblo le oía. Pero Pedro está desanimado. Pero Pedro está cansado. Pedro está sin resultados. Quiero decirle, amados hermanos, nadie de los que estamos aquí estamos exentos de problemas. Amén. Y si alguno de ustedes está exento de problemas, es bienaventurado. Amén. Pero creo que nadie está exento de pasar por problemas en la vida. Nadie está exento, amada iglesia, de atravesar dificultades en esta vida. Nadie está exento, hermanos amados, de pasar adversidades en esta vida. Y quizás pueda ser que lo que estemos pasando ahora, pueda ser que lo que estemos viviendo hoy, hermanos amados, nos esté desanimando. Tal vez nos tiene cansados. Quizás no vemos respuestas ni salida a nuestras situaciones. Pero quiero decirles algo esta mañana, y que es que en esos tiempos así es cuando más cerca está el Señor Jesús de cada uno de nosotros. Y debemos acercarnos a Él también y depositar nuestra confianza y seguridad en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar, amada iglesia. Jesús conocía todo lo que Pedro y los demás estaban viviendo. Jesús sabía cómo se sentían. Jesús sabía lo que había pasado, y por esa razón también Jesús se acercó a ellos. Por eso repito, no importa lo que podamos estar nosotros viviendo en esta vida, en este tiempo, Jesús está cerca de nosotros. Amén. Y debemos acercarnos a Él, amada iglesia. Debemos acercarnos a Él con confianza, con seguridad, porque Él es el único que nos puede ayudar.
¿Alguien ha venido con ese pensamiento esta mañana a este lugar? ¿Alguien ha venido con esa intención esta mañana a este lugar o solo vino por venir? ¿O solo asistió por asistir? La vez pasada prediqué un día miércoles. Además dice que cuando vengamos aquí, vengamos con esa mentalidad, vengamos con esa expectativa, amada iglesia, de que si yo vengo a la casa del Señor, es porque sé que el Señor Jesús está aquí, es porque sé que su presencia está aquí, es porque Él está aquí. Y si Él está aquí, es el que me puede ayudar. Si Él está aquí, Él es el que me puede sostener. Si Él está aquí, hermano, en Él puedo confiar. Jesús se acercó a Pedro y a los demás para eso, para que hallaran en Él la respuesta a su necesidad. Pero sigamos adelante, porque con Jesús no todo está perdido, porque Él nos hace mirar al futuro. Amén. Mediante su palabra Él activa la fe en nosotros. Versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Oiga, esto es lo que dice Pedro, es lo importante. Mas en tu palabra echaré la red. Eso cambia todo, amada iglesia. Mas en tu palabra echaré la red. Romanos 10:17 dice que la fe viene por Él. ¿Y qué estaban escuchando Pedro y los demás en ese lugar? ¿Qué estaban escuchando? Las palabras del Señor Jesús. Estaban escuchando lo que Jesús estaba hablando. Amén. Y dice Romanos 17 que la fe viene por el oír. Y uno de los que oían las palabras de Jesús era Pedro. Amén. Quizá era el que estaba más cerca en la barca con Jesús, porque la barca era de él. Entonces quizás era el que estaba más cerca de Jesús y él estaba escuchando esa palabra. Oiga, Pedro no estaba, amén, Pedro no estaba desenfocado, Pedro no estaba desatendido, Pedro no estaba viendo lo que estaba sucediendo alrededor. Pedro escuchaba la palabra de Jesús. Era el que estaba más cerca, amén, y estaba escuchando la palabra de Jesús. Iglesia, mire qué importante es estar cerca de Jesús. Mire qué importante es estar cerca de Jesús, pero sobre todo oír y creer su palabra, pero sobre todo actuar dentro de la palabra, que hable la palabra. Amén. Porque oiga lo que dice Pedro: en tu palabra echaré la red. Pedro dijo: si Jesús me lo está diciendo, yo lo voy a creer. Si Jesús me lo está diciendo, yo lo voy a creer, y es más, lo voy a hacer. Amén. Voy a ir nuevamente, lo voy a intentar otra vez, pero ahora voy en la palabra del Señor. Muchas veces, amada iglesia, nos desanimamos. ¿Sabe por qué? Porque solo estamos viendo el presente. Amén. Muchas veces nos desanimamos porque solo estamos viendo el hoy, el momento, y no logramos visualizar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, el futuro. Y dice que es la convicción de lo que no se ve, presente. Vuelvo y repito: la fe es la certeza de lo que se espera, el futuro, y es la convicción de lo que no se ve, el presente. Lo repito, muchas veces estamos desanimados, estamos tristes, estamos acomplejados o acongojados porque solo estamos viendo el presente, el hoy y el momento. Así como estaba Pedro y los demás pescadores. Por el momento no tenían nada, por el presente no tenían nada, pero Jesús viene para decirles: hey, no todo está perdido. Amén, no todo está perdido. Hay que ver más adelante, hay que ver el futuro. Entonces, amada iglesia, repito, la fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. En otras palabras, amada iglesia, la fe trae el futuro al presente.
hable lo que quiere ver. Eso es la fe. Eso es la fe. Amén. Pueden haber muchas definiciones de la fe, pero esta es la más importante, amada iglesia, que la fe trae el futuro al presente. Por eso nosotros, si hablamos palabra de fe, tenemos que hablar lo que queremos ver, no lo que estamos viendo. Dice la palabra que nosotros andamos por fe, no andamos por vista. No andamos por lo que vemos, no andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. Y si creemos, veremos la gloria de Dios, amada iglesia. ¿Cuántos creen acá? No, pero de verdad, ¿cuántos creen acá? Porque esto no tiene que ser emoción nada más, tiene que ser convicción, amada iglesia. Convicción, convicción, convicción. Que lo que yo creo, eso voy a ver en el nombre de Jesús. No lo que estoy viendo. Porque si yo solamente veo el presente, ¿qué es lo que estoy viendo? Nada más el hoy y el momento. Porque muchas veces cuando hablamos, hermanos, de la enfermedad, que es lo más común, que hablamos en el ámbito cristiano, ya que tenemos un cuerpo corruptible, amén. Este cuerpo, mire, se enferma. Este cuerpo sufre los virus. Este cuerpo, hermanos, es corruptible, es mortal. Pero muchas veces, amada iglesia, cuando somos atacados por los espíritus de enfermedad, lamentablemente nuestra fe no nos alcanza para declarar la palabra de fe, para declarar lo que queremos ver, sino que nos enfocamos en lo que estamos viendo, en el presente, en el hoy. Y muchas veces solamente estamos hablando del presente. Ay, hermanos, que estoy bien enfermo. Ay, hermanos, que estoy bien grave. Ay, hermanos, que me estoy muriendo. Ay, hermanos, que esto y lo otro. No, pero un hombre y una mujer de fe, aunque sepa que está enfermo o está atribulado con una enfermedad, comienza a hablar la palabra de fe. Comienza a hablar la palabra que el Señor nos ha dicho, que por su llaga nosotros hemos sido curados. Que su palabra nos ha dicho que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y entonces usted puede tomar la autoridad de esa palabra y en fe decir: soy sano en el nombre de Jesús. Y no se vea como enfermo, véase como sano en el nombre de Jesús, véase levantado en el nombre de Jesús. Pero esto es para los que creen. El que no cree se puede burlar, el que no cree se puede reír, el que no cree puede dudar, está bien, pero el que cree tiene que hablar esa palabra de fe. Ya les he contado el testimonio del pastor ahí en California, amada iglesia. Lo voy a volver a contar para aumentar la fe de los otros que no lo han oído. Es pastor del nombre en California, un amigo mío también, amada iglesia. Le diagnosticaron cáncer en su cuerpo. Y cuando estoy a la palabra cáncer, ¿qué piensa? Muerte, me voy a morir. El pastor era un hombre alto, fornido, puertorriqueño. Y le diagnosticaron cáncer, porque también los pastores nos enfermamos, amada iglesia. Y este hombre, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre con una bonita iglesia, pero cayó en ese estado. Y su salud fue empeorando. Su salud fue empeorando. Se puso muy delgado. Y tuvieron que ingresarlo al hospital. Y en el hospital estaba allá él. Pero su oración era: Señor Jesús, tú eres mi sanador. Señor Jesús, para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, tú eres mi médico. Y Señor Jesús, tú vas a levantar de este. Y él hablaba la palabra y declaraba la palabra. Y habían hermanos que lo iban a visitar. Amén. Hermanos de la congregación que iban a visitarlo. Y hermanos de otra congregación que se dieron cuenta, lo iban a visitar. Y muchas veces, hermanos, los hermanos llegaban a llorar. Amén. Y decían: ay, pastor, se va a morir. Pastor, lo vamos a extrañar. Amén. Qué palabra de ánimo, ¿verdad? Qué palabra de ánimo. Pastor, lo vamos a extrañar. Pastor, esto y lo otro. Y él en su mente decía: soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Y dice él: yo ya me veía otra vez en el altar predicando. Yo me veía otra vez en la iglesia predicando la palabra. Yo no me veía como estaba enfermo, así como estaba muriéndome. Yo me miraba en la fe, levantado. Yo me miraba predicando la palabra. Yo me miraba en la iglesia nuevamente. Y su oración seguía.
Su oración seguía y él seguía declarando sanidad. Y la cuestión que él iba empeorando, pero él seguía declarando la palabra de fe, declarando la sanidad en el nombre de Jesús. Y él se miraba sano, se miraba levantado, se miraba haciendo la obra del Señor, predicando, amén, haciendo todo lo que él hacía normalmente, amada iglesia. Pero a no cansarle, al tiempo de Dios este hombre el Señor lo levantó. Al tiempo de Dios este hombre el Señor lo sacó de ese lugar y ahora está sano, predicando la palabra del Señor y sigue anunciando el nombre de Jesús allá donde él está. Porque este hombre decía: yo no estaba hablando lo que yo estaba viendo, yo no hablaba como me miraba, yo hablaba la palabra de fe, porque la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Por eso, amada iglesia, escúchame, la fe te trae el futuro al presente. Hable lo que quiere ver. Dígale a su vecino: hable lo que quiere ver, no hable lo que está viendo. Porque si hablamos lo que estamos viendo, aquí va a ser pura quejadera, pura lloradera, pura lamentaciones aquí. Cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro: boga mar adentro. Parafraseando esto, sería algo así como: Pedro, no te quedes aquí, vamos nuevamente, inténtalo otra vez. Amén. Esas son las palabras de Jesús, amada iglesia. Boga mar adentro. Amén. No te quedes aquí, vamos, inténtalo otra vez, vamos, vamos. Ánimo, si se puede. Amén. Hermanos amados en el Señor, quiero decirle que aunque en nuestra vida todo se vea perdido, aunque en nuestra vida quizás no haya solución, quizás en nuestra vida no haya nada que hacer, pero quiero decirles algo importante esta mañana: en Jesús siempre encontramos palabras de aliento. En Jesús siempre encontramos palabras de esperanza. En Jesús siempre encontramos palabras de ánimo. Con Él siempre hay otra oportunidad. Amén, iglesia. Con Jesús siempre hay otra oportunidad. ¿Cuántas veces nos han dicho así, verdad? Es imposible esto, es difícil esto, no se puede. Qué bonito, amada iglesia, cuando escuchamos esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo donde Dios se manifiesta, es el tiempo donde Dios se glorifica, es el tiempo donde Dios nos muestra su poder. Cuando te dicen no se puede, cuando te dicen es imposible, es cuando Dios te dice: es el tiempo mío. Déjalo, que para mí no hay nada imposible. Déjalo, que para mí no hay nada difícil. Déjalo, que para mí no hay nada que no pueda hacer. Boga mar adentro, vamos otra vez. Pero la pregunta esta mañana es: ¿cuál era la diferencia de ir otra vez si de allá venían? ¿Cuál era la diferencia de ir otra vez si de allá venían? No había nada, no habían pescado nada, no habían agarrado nada. ¿Cuál era la diferencia ahora, amada iglesia? Porque era la misma barca. Oiga, era el mismo lago, eran las mismas redes, los mismos pescadores. ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia ahora era que Jesús estaba con ellos en la barca. Y cuando Él está, quiero decirte que todo es diferente. Cuando Jesús está en tu vida, todo cambia, todo se transforma, todo se renueva. Porque con Jesús todo lo podemos, amada iglesia. Alguien diga esta mañana: con Jesús todo lo puedo. Eso lo entendió el apóstol Pablo, amada iglesia. El apóstol Pablo, un hombre independiente, un hombre que se valía por sí mismo, un hombre que hacía todo por su esfuerzo, lo que podía, por lo que era. Pero Jesús lo tuvo que doblegar, y entonces él entendió que no era por él, era por aquel que está en los cielos. Y ahora, en cualquier circunstancia, ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece.
Todo lo puedo en Jesús porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, amén, iglesia. Con Jesús todo lo podemos. Por eso, mis amados hermanos, si algo necesitamos hoy más que nunca en nuestra vida, si algo necesitamos hoy más que nunca en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, es la presencia del Señor Jesús gobernando y reinando en y dentro de nosotros. Amén. Porque solo así es que todo va a cambiar en nuestra vida. Solo así es que todo va a ser diferente en nuestra vida. Amén. Solo así, con la presencia del Señor Jesús. Si lo has intentado solo, escúchame, si lo has intentado solo, si lo has intentado con tus fuerzas, te digo ahora, inténtalo con el Señor Jesús y verás que todo será diferente. Amén. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa ponerlo a Él en primer lugar en todo. ¿Me escuchó, iglesia? Significa ponerlo a Él adelante, significa ponerlo a Él en primer lugar en todo. Porque esto es lo que pasa, amada iglesia, que muchas veces intentamos hacer las cosas, vuelvo y repito, como le pasó al siervo de la historia al principio, porque creemos depender de nosotros, porque creemos que con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, con lo que yo puedo, con lo que yo tengo, así como Pedro, ¿verdad? No, yo soy buen pescador, yo sé la hora que se pesca, yo sé esto y lo otro. Muchas veces nos pasa igual a nosotros, amada iglesia. Estamos dependiendo de algo. Estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en algo o en nosotros mismos. Y por eso nos ha ido como nos ha ido y nos va como nos va, mal. Amén, iglesia. En buen salvadoreño nos vamos a dar en los dientes. Y cuando nos damos en los dientes nos damos cuenta que nos equivocamos, que fracasamos, que erramos. Por eso digo esta mañana, si algo has intentado solo, si algo lo has intentado en tus fuerzas, amén, y no has logrado nada, si no has tenido nada, ahora inténtalo con el Señor Jesús. Pon al Señor Jesús primero y verás que todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente, todo va a cambiar, porque con Jesús sí se puede. Porque con Jesús sí se puede. Diga esta mañana, con Jesús sí se puede. Por eso algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, cuando dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, oiga, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se da cuenta la diferencia? Con Jesús y sin Jesús. Sin Jesús no pescaron nada. Lo que pescaron fue una gripe. Sin Jesús no agarraron nada, no tuvieron nada. Pero con Jesús, que dice la palabra ahora, que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros, hey, a los que estaban en la otra barca, vengan, ayúdennos, porque esto está bueno. Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que en Jesús hay abundancia, amada iglesia. Aleluya. En Jesús hay abundancia, mis amados hermanos. Pedro era pescador. Pedro tenía la experiencia. Pedro tenía la capacidad, Pedro tenía el talento, pero el único todopoderoso es Jesús. Amén. ¿Me escuchó, iglesia? Lo repito, Pedro era pescador, Pedro tenía la experiencia, tenía la capacidad, tenía el talento, pero el único todopoderoso es Jesús, el dueño de la creación, y de él y para él es toda la gloria. Amén. Porque la creación
escucha a su creador. Amén. ¿Por qué ahora habían peces? ¿Por qué ahora, hermanos, había abundancia de peces? Porque escucharon la voz del creador, escucharon la voz de Jesús. No tengo duda que muchas veces por lo que estamos pasando, escúcheme, iglesia, no tengo duda que muchas veces por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, haya sido puesto por Dios. O que otras veces el Señor nos lleve a los extremos. Y usted pregunta, ¿para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Amén, iglesia. Para que aprendamos a depender de Él. ¿Me escuchó, iglesia? Mire, como humanos tenemos una mente finita, una mente pequeña. Jamás, nunca vamos a entender o comprender la mente de Dios, los designios de Dios, la voluntad de Dios. Jamás. Pero muchas veces Dios nos hace, repito, amada iglesia, nos hace, hermanos, perder algo. Nos hace, hermanos, llegar a los extremos. No es para hacernos sufrir. Amén. No es para que nos muramos tampoco. No, iglesia. Muchas veces el Señor hace esto para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos o en nuestras capacidades ni experiencias, sino para que en lo que vivamos, amada iglesia, podamos ver su gloria y su poder actuando en nosotros. Amén. Yo soy testigo del poder del Señor Jesús. Amén. Yo soy testigo de lo que el Señor hace cuando no hay esperanza, cuando no hay, hermanos, solución. Yo lo conozco, amada iglesia. Y es ahí donde Dios quiere glorificarse, Dios quiere mostrarse. Siempre le he dicho, iglesia, les he predicado, amán, en qué manera o cuándo es que vamos a conocer realmente a nuestro Dios. Lo conocemos como nuestro Salvador, amén, a nuestro Señor Jesús, sí. ¿Por qué lo conocemos como nuestro Salvador? Porque nos ha salvado. Nos ha salvado del pecado, nos ha salvado del mundo, nos ha salvado, hermanos, del infierno, nos ha salvado de todo. Y Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios por ello. Pero Jesús es más que eso. Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro proveedor. Jesús es nuestro protector. Jesús es nuestro ayudador. Jesús es nuestro consolador. Jesús es nuestro todo, amada iglesia. Estamos completos en Él. Pero yo le pregunto esta mañana a usted, ¿cómo va a conocer a Jesús como su sanador? ¿Cómo va a conocer a Jesús como sanador? ¿Saben dónde lo conocí yo? Cuando estuve postrado en cama, cuando estuve enfermo, cuando estuve, hermano, tirado, cuando quizás no había esperanza, solución para mí. Allí conocí a ese Jesús que levanta, a ese Jesús que restaura, a ese Jesús que sana, a ese Jesús que no hay nada imposible para Él. Ahí conocí a Jesús como mi sanador. ¿A dónde conoce usted a Jesús como su proveedor? ¿A dónde lo va a conocer? En la necesidad, cuando no tiene nada, cuando se queda sin nada, cuando le quitan todo, cuando no tiene nada. Amén. Iglesia, ¿se acuerda usted de esto? Cuando no tenemos nada y cuando decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? Es cuando más comes. Cuando no tenés es cuando más Dios te provee. Cuando no tenés es cuando más Dios te abre puertas. ¿Sí o no, iglesia? Y siempre, hermano, les recuerdo el pasado. Volvemos al 2020, pues, el tiempo de la pandemia. ¿Quién dejó de comer en el tiempo de la pandemia? ¿Algunos de ustedes no trabajaron? ¿Algunos de ustedes no abrieron sus negocios por un buen tiempo? ¿Dejaron de comer? Más comieron, hasta más gordos vinieron después de la pandemia. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es
proveedor, sustentador. Amén, iglesia. Entonces así es como Dios nos muestra su poder, y por eso muchas veces nos deja sin nada. Por eso muchas veces nos lleva a los extremos, para que veamos su poder, su gloria actuando en nosotros, y testifiquemos que no hay Dios tan grande como nuestro Dios, que no hay Dios que pueda hacer las obras que Él hace. Por eso esto que pasa a Pedro no era coincidencia. Por eso esto que pasa a Pedro no era casualidad, que no agarrara nada. Si todas las noches agarraba un montón de peces, todas las noches pescaba, pero esa noche no pescó nada. Esa noche no agarró nada. ¿Y por qué fue? Porque Jesús tenía un propósito para él. Amén. Entonces, en otra palabra, lo que Jesús le está enseñando a Pedro es que aprenda a depender de Él ahora. Que ya no dependa de su negocio, que ya no dependa de los peces, que ya no dependa de su trabajo, ya no dependa de lo que sabe, porque a partir de ahora Pedro viviría por la fe, sirviendo al Señor Jesús, no como pescador de peces, sino como pescador de hombres, sirviendo en el ministerio del Señor Jesús. Y ahora, Pedro, tenés que aprender a vivir por fe. Mira, yo, el Todopoderoso, mira, yo, el dueño de todo lo que de todo lo que hay y todo lo que ves, no tengo ni una almohada donde recostarme, no tengo casa, no tengo vehículo, ni celular, no tengo nada. Amén. Tienes que aprender a vivir por fe, igual que yo, Pedro. Ya no vas a vivir de los peces, ya no vas a vivir de tu trabajo, ya no vas a vivir de lo que sabes. No, ahora tienes que aprender a depender de aquel que provee de todo. Tienes que aprender a depender de aquel que suple todo, de aquel que lo da todo. Ahora tienes que aprender a confiar en Él. Jesús transforma y restaura los sueños, porque el poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo en él un cambio profundo. Versículo 8, mire lo que dice. Porque dice, viendo esto Simón Pedro, oye, viendo esto, ¿el que vio Pedro? Hermano, la cantidad de peces. Pedro, cuando vio ese milagro de la pesca milagrosa, cuando Pedro vio ese milagro de peces, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos aquellos y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Amén. Al ver este milagro, Pedro cae de rodillas ante Jesús. Oiga, primero reconociendo la divinidad de Jesús, reconociendo que Él era el verdadero Dios, el creador de todo. Y segundo, reconociendo su condición de pecador, diciendo, Señor, perdóname porque dudé de ti. Señor, perdóname porque tuve pensamientos equivocados sobre ti. Amén. Por eso cayó de rodillas Pedro ante Jesús. El poder del Señor nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Él, amada iglesia. El Señor Jesús transforma nuestra visión de vida. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, amén. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Repito, Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su padre también fue pescador toda la vida, y Pedro tenía la misma visión que su padre: ser un gran pescador, ser el mejor pescador.
Tal vez Pedro quería tener su propio negocio o engrandecerlo más. Oiga, cualquiera que no hubiese entendido el propósito de Dios hacia él, hubiera dicho: wow, hoy ya la hice con Jesús. Que venga todos los días. Si hacemos esto, nos vamos a hacer millonarios. ¿Verdad que sí? Los materialistas hubieran pensado eso. Los que solo piensan en lo terrenal y en lo material hubieran pensado eso, ¿sí o no? Wow, haciendo esto con Jesús, le voy a decir que venga todos los días y que hagamos esto y nos hacemos millonarios. Le damos una parte a él y una parte para nosotros. ¿Nos va bien? Los comerciantes así piensan rápido, ¿no? Hacemos esto con Jesús, ¿no? Y ya nos hacemos. Pero Pedro cambió su visión. Pedro cambió su mentalidad. Amén, iglesia. Pedro cambió, amén. Porque ese día llegó Jesús. Porque ese día llegó Jesús. Y la vida de Pedro fue radicalmente transformada. Y en ese momento Pedro recibe de Jesús el diseño de Dios para su nueva vida. Y le dice, en otras palabras: Pedro, hasta hoy serás pescador de peces. Este ciclo se ha cerrado en tu vida y ahora comienzas uno nuevo. Hoy comienzas un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde hoy cambia de trabajo. 0 peces y vamos con los hombres. Y Pedro en ese día recibe, hermanos amados, la más grande profesión, el más grande oficio, el mismo de su maestro, el Señor Jesús. Pedro pasa de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teórico a la realidad del Espíritu Santo, del anonimato a ser el líder del avivamiento en Jerusalén el día del Pentecostés, y por ende del nacimiento de la iglesia del nombre de Jesús, llegando a dar un poderoso mensaje, amada iglesia, y siendo el apóstol en las manos de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien le da gloria a Dios? Del vulgo y sin letras a ser el escritor de 2 epístolas en las Escrituras, Primera y Segunda de Pedro. Le pregunto ya a usted: si Pedro hubiese rechazado el llamado de Jesús, si Pedro no hubiera aceptado el llamado de Jesús, ¿supiéramos algo de Pedro? No. Hubiese sido como muchos de aquel tiempo que rechazaron el llamado de Jesús. Hubiese sido como muchos de aquellos que cuando escucharon la palabra de Dios se dieron la media vuelta y se fueron. Hubiese pasado inadvertido a esta generación y a las generaciones pasadas. Pero porque Pedro hace caso al llamado, porque Pedro obedece al llamado, porque Pedro toma el llamado, ahora nosotros conocemos lo que es el apóstol Pedro, amada iglesia. De un simple pescador a un apóstol del Señor Jesús. De ser un anonimato, estar anonimato, a ser, hermanos amados, el que hace el nacimiento de la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Esto es lo que Dios hace, amada iglesia, cuando nos disponemos en sus manos. Amén. Esto es lo que Dios hace cuando nos disponemos en sus manos. Lo poco se hace mucho. Lo ordinario se vuelve extraordinario en las manos del Señor. Amén. En las manos de nuestro Dios. Por eso dije, con Dios todo es diferente. Con nuestro Señor Jesús todo es diferente, amada iglesia. Amén. Encomienda tu vida en las manos de Dios. Hace unos domingos prediqué un mensaje sobre eso, ¿se acuerdan? Encomendando nuestra vida en las manos del Señor. Porque en las manos de nuestro Dios lo poco se hace mucho. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo débil se hace fuerte en las manos del Señor. Amén, iglesia. Dios no nos pide mucho, amada iglesia. Solo nos pide nuestra vida, nuestra disposición, nuestro talento,
nuestros dones, lo que tengamos, para dárselo a Él. Amén. Puede hacer mucho. Puede decir, pastor, yo tengo poco, no importa, ponle en la mano del Señor. Pedro no tenía mucho. Pedro no tenía mucho, pero mira cómo Dios lo engrandeció. Mira cómo el Señor lo levantó. Mira lo que el Señor hizo con él. Y así con todos los hombres que Dios llamó, con todos los hombres que Dios escogió. Mira lo que el Señor hizo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que Él hizo con esos hombres lo puede hacer ahora con nosotros. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? El problema de la iglesia de hoy es que no hay disposición. El problema en la iglesia de hoy es que no hay disposición. No hay tiempo. Y es una lástima, amada iglesia, que teniendo mucho que hacer en la obra de Dios, que habiendo mucho que hacer en la obra del Señor, que habiendo mucho, hermano, que podemos hacer en la iglesia, no haya disposición. Amén. Dios no te pide riqueza, no. Dios no te pide dinero, Dios no te pide profesión, Dios no te pide esto, no. Dios te pide, hermano, ¿qué? Disposición. Porque cuando tú eres dispuesto, no importa tú quién seas, el Señor te va a levantar, el Señor te va a usar, el Señor se va a glorificar en tu vida, amada iglesia. Dígamelo a mí, pues. Pero es necesario acercarnos a Dios con sencillez y confianza. Eso es lo que Dios pide. Tomás, corazones contritos y humillados, corazones quebrantados. Amén. Porque estos grandes hombres de Dios que están aquí en la Biblia, en la Escritura, como Noé, Elías, Abraham, Moisés, David, luego los apóstoles, ¿por qué Dios hizo cosas poderosas con ellos, amada iglesia? Si eran igual que nosotros, de carne y hueso como nosotros. ¿Amén? Algunos de ellos podíamos decir, no se merecían que Dios los usara, Dios los llamara, como el apóstol Pablo, que fue un hermano asesino de cristianos, del nombre de Jesús. Fue perseguidor de los de la iglesia del Señor. Usted pues, no, ¿y por qué Pablo? ¿Y por qué Pablo? El Señor lo usó. El Señor lo agarró, lo usó y lo levantó. Y mire, ahora conocemos del apóstol Pablo. ¿Pero por qué, iglesia? Porque tuvieron, diga conmigo, disposición. Porque cuando el Señor bota a Pablo y cae al suelo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Qué quieres que haga? Disposición. Es necesario acercarnos al Señor con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por su Espíritu Santo. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el poder de Dios. Ese poder que nos convence, ese poder que nos redarguye, ese poder que nos transforma en la medida que lo dejemos actuar en nuestra vida. Amén. Si nosotros dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, Dios va a actuar. Él a nadie agarra la fuerza. Perdóneme, pero no. A nadie agarra la fuerza. Si tú quieres, le entregas tu corazón al Señor, y si no, se lo entregas. Si tú quieres, le entregas tu Señor, y Él no pierde nada. Lo que perdemos somos nosotros. Amén. Si tú quieres, le sirves al Señor, y si no, también igual, no hay ningún problema. Dios, amén, contigo o sin ti sigue siendo Dios. Dios conmigo o sin mí sigue siendo Dios. Amén, iglesia. Pero repito, Él espera que nosotros tomemos el paso. Él espera que nosotros actuemos. Pedro, después que ve lo que el Señor hace, ¿qué dice? Cayó de rodillas. Amén. Cayó de rodillas ante Jesús. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros también, amada iglesia. Que lo dejemos actuar en nuestra vida. Por eso esta mañana solamente te digo, deposita tu confianza solamente en el Señor Jesús. Ya no confíes en ti, no, déjalo. Ya no confíes en los demás tampoco. Ya no confíes en las... No confíes, confía solamente en el Señor Jesús.